Buenos días, el día de hoy expondremos mediciones y disoluciones junto con mis compañeras Valentina Cardona, Dana Zambrano y quien habla, Valentina Lizarazo. A esta práctica se obtuvieron 10 objetivos. El primero era reconocer y hacer uso correcto del material volumétrico empleado en el laboratorio de bioquímica. El segundo era diferenciar el material de uso común en el laboratorio de química entre material volumétrico y no volumétrico. El tercero era realizar medidas de volumen de forma correcta, reportando la medida con el número apropiado de cifras significativas que ofrece el instrumento. El cuarto era que mediante la preparación de disoluciones y diluciones, tomar los datos necesarios para expresar las posibles unidades de concentración de las mismas. El quinto era aprender a realizar los cálculos matemáticos y químicos para preparar de forma adecuada disoluciones y diluciones. El sexto era comprender, ejemplificar y manejar los términos disolución, dilución, alicuota, disolución dividida, factor de disolución, entre otros. El 7 era conocer y emplear las unidades de concentración, porcentaje, molaridad, molalidad, fracción molar y partes por millón. El octavo era preparar disoluciones diluidas a partir de soluto, sólido y líquido. El 9 era expresar la concentración de disolución y la dilución en diferentes unidades. Y por último, identificar y usar los implementos de seguridad en el laboratorio que permitan desarrollar la práctica de manera segura. A continuación, podemos ver los instrumentos en el laboratorio. Uno de estos, bueno, los que tenemos acá son micropipetas, picnómetros, buretas, balones aforados, probetas y pipetas. Los materiales de vidrio volumétrico no deben ser calentados por cuestiones de expansión térmica. Tenemos dos tipos de instrumentos, unos son los instrumentos graduados y otros son los instrumentos aforados. Los instrumentos graduados poseen una escala, el valor máximo de la escala de la graduación o el volumen nominal. Y los instrumentos aforados poseen una línea, sirven para medir únicamente cantidades específicas y son más exactos. También tenemos materiales volumétricos y no volumétricos. Los volumétricos son las pipetas, las matraces, las buretas, las probetas, entre otros materiales. Y los no volumétricos son tubos de ensayos, tubos de centrífugas, pipetas Pasteur, embudos, cubetas, bueno, entre otros. Como pueden ver, aquí tenemos las micropipetas, que son instrumentos utilizados para succionar y transferir volúmenes pequeños de líquidos y permitir su manejo en las diferentes técnicas analíticas. Bueno, también tenemos las buretas, que son tubos de vidrio que tienen un diámetro constante a lo largo de la porción graduada y están calibrados para verter volúmenes variables. El 0.0 de la escala de la lectura está en la parte superior de la bureta y la parte inferior del tubo generalmente termina en una llave, como lo pueden observar acá, de paso o robinete y un vástago. Están construidas de vidrio Pirex y el robinete puede ser de vidrio o teflón. Las buretas pueden ser de varios tamaños, desde una fracción de milímetros hasta 100 milímetros. El tamaño más común es de 25 o 50 mililitros. Qué pena, estaba diciendo milímetros, pero era mililitros. Ahí, ya. Aquí también tenemos las probetas, que son recipientes para contener volúmenes. Sus medidas no son de gran exactitud y esta es menor cuanto mayor es la probeta. El valor del volumen no puede ser incluido en un cálculo cuantitativo de análisis. Los tamaños de estas probetas pueden ser de 50, 100, 150, 200, bueno, hasta 2000 mililitros. También tenemos las pipetas. Son materiales para verter. Ay, qué pena, estaba en la otra. Ya, tenemos las pipetas, que son estas. Son materiales para verter, consisten en tubos cilíndricos de vidrio y pueden ser de dos tipos, las que son graduadas o aforadas. Las pipetas graduadas llevan una escala de medida de volumen a lo largo de un tubo de diámetro uniforme. Las pipetas graduadas pueden medir cualquier volumen, por ejemplo, 12.5 mililitros o 22.3 mililitros o 25.0 mililitros. Em, Pueden ser de varias medidas, pero las más comunes son las que miden hasta 1.0 de 1.0 a 25.0 mililitros. También tenemos las pipetas aforadas, que son tubos de vidrio que poseen un ensanchamiento, o sea, este globito que ustedes pueden ver acá, aproximadamente pues en la mitad
de la pipeta. Los pipetas pues vierten un volumen único y fijo que puede ser de 0.50 a 50.0 mililitros. Pueden presentar unos aforos en el caso de pipetas que solo tienen un aforo. El volumen indicado corresponde al espacio correspondido entre el final de la pipeta y la marca de calibración o aforo. En las pipetas con doble aforo, el volumen indicado corresponde al espacio correspondido entre los dos aforos. Generalmente las pipetas aforadas tienen un código de color en el extremo superior de acuerdo al volumen que miden. ¿Qué es el menisco? Es la curva en la superficie de un líquido que se produce en respuesta a la superficie de un recipiente. Acá actúan las fuerzas de adhesión y cohesión. El menisco puede tomar una forma cóncava o convexa, como se muestra en la ilustración 1. A la derecha, un menisco cóncavo y a la izquierda, un menisco convexo. ¿Cómo se lee el menisco sin error de paralelaje? Bueno, el material volumétrico debe estar en posición vertical y la vista de la persona o usuario que esté tomando la medida debe estar a la altura del menisco, como se muestra en la ilustración 2. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el aforo o enlace debe estar bajo el menisco para tomar una medida adecuada. Cifras significativas. Es un conjunto de dígitos obtenidos en una medida que junto a la incertidumbre permiten que una persona capacitada sea capaz de reconocer la calidad de la medida. 2. Definir hasta dónde se puede creer en un determinado resultado. Cabe resaltar que el número después de la coma representa una mayor calidad o una mayor precisión en la medida. El número de cifras significativas en una medida es independiente del punto decimal o de la unidad en la que se exprese. Solamente se refleja la precisión con la que fue hecha, como se muestra en la ilustración 3, que van a pasar de gramos sobre litros a kilogramos sobre litros. Se puede ver que el resultado es el mismo número de cifras significativas que al momento de pasarlas. Bueno, ¿cómo se utilizan las cifras significativas? Las cifras significativas cuentan con unas reglas de uso para su debida digitación, como se muestra en la siguiente diapositiva. Bueno, los números exactos tienen un número infinito de cifras significativas. Los números exactos son aquellos que se obtienen por definición o resultan de contar un número pequeño de elementos, como lo es el número de metros, cuántos metros hay en un kilómetro. Bueno, el número de metros que hay en un kilómetro es un número exacto, es decir, 1000. Lo mismo sucede con el número de grados que hay en una circunferencia, es un número exacto, 360 grados. No hay incertidumbre en estos números. Después del punto decimal se pueden añadir el número infinito de ceros. 2. Los ceros que se encuentren entre dígitos diferentes a ceros son significativos, como se muestra en el ejemplo, que 2,054 cuenta con 4 cifras significativas, como se ve a la derecha después de la flecha. 506 cuenta con 3 cifras significativas. 3. Los ceros que se encuentren a la derecha son significativos. El número debe expresarse en notación científica, de modo que solamente los ceros que sean significativos aparezcan. 4,5 por 10 a la menos 1 representa 0,45, que es 2 cifras significativas. 4. Para números menores de 1, los ceros a la derecha del punto decimal no son significativos. Es decir, como se muestra en la ilustración, 0,054 cuenta con 2 cifras significativas, como se subraya después de la flecha a la derecha. El número 0,0002604 cuenta con solo 4 cifras significativas. Cifras significativas en operaciones matemáticas. Para expresar el resultado, esto se hace para tener un resultado preciso y un número correcto de cifras significativas al momento de realizar suma o resta en estas. El resultado debe tener el mismo número de lugares decimales que el número más pequeño del número de lugares decimales que tengan los datos, como se muestra en la ilustración 5. Se tienen dos datos, 21,2405 más 5,80. Esto es igual a 27,04.
porque el número más pequeño de dígitos después de la coma es 5,80, es decir, el 80. Entonces, el resultado va a tener el número de cifras después de la coma, que sería 2. Multiplicar y dividir el resultado debe tener tantas cifras significativas como el número más pequeño de cifras significativas en los datos de una operación matemática, como se ilustra en la imagen 4. Multiplicar 73,24 por 4,54 da 331. ¿Por qué? Porque el 4,52 tiene 3 cifras significativas a comparación del otro que tiene 4. Entonces, como se tiene que tomar las 3, el número menor de cifras significativas, entonces por ello el resultado. Lo mismo con la división. Se tiene 1,648 entre 0,023. El número menor de cifras significativas entre los dos datos es 0,023, que serían 2 cifras significativas. Por ello, el resultado. Gracias. Bueno, entonces, entrando más en materia de disoluciones y mediciones, vamos a hablar sobre la precisión. La precisión es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas de la misma forma. Así que, bueno, en pocas palabras, si hacemos la misma medición varias veces y nos da el mismo valor. Entonces, por ejemplo, con una diana, tenemos 4 dardos y los lanzamos y los 4 nos dan un punto específico. Así que esa sería un buen ejemplo de la precisión, más resumidamente. La precisión se mide con materiales no volumétricos, como por ejemplo los vasos precipitados, que son graduados solamente para dar una indicación aproximada. Así que sus valores, la verdad, no van a ser exactos. Otros instrumentos no volumétricos con los que se puede sacar la precisión sería el Erlenmeyer y los tubos de ensayo. Si hablamos en términos más estadísticos, la precisión podría decirse que se saca como la desviación estándar o el coeficiente de variación. Por otro lado, la exactitud es la capacidad de un instrumento de acercarse al valor de una magnitud. Indica la cercanía del valor experimental respecto al valor específico. La exactitud se saca por medio del error absoluto o el error relativo, o en su defecto las dos. El error absoluto es la diferencia absoluta entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Así que, bueno, esta medida sería la tomada en el laboratorio y el valor exacto, lo que sabemos que debería dar. Por ejemplo, si vamos a sacar el volumen del agua, en el laboratorio puede darnos una medida diferente a la exacta. Entonces esas dos se restan. Y para sacar el error relativo, usamos el error absoluto, lo dividimos por la medida que tomamos como exacta, por ejemplo, el volumen del agua, y lo multiplicamos por 100 para que así nos dé un porcentaje. Lo mismo, como para el ejemplo de la diana, la idea es que los cuatro dardos nos den justo en el centro, porque ese vendría siendo nuestro valor tomado como exacto. Muy bien. Entonces, las disoluciones son mezclas homogéneas compuestas por dos o más sustancias puras del mismo estado. Entonces, para las disoluciones necesitamos un soluto, un solvente, y nos dará una disolución. El ejemplo más fácil que hay sería para crear un vaso de agua. Para hacer un vaso de agua de jugo de naranja, usamos como un soluto la fruta, la naranja, la adicionamos a un solvente, que sería el agua, y el resultado nos daría el jugo de naranja. Para las disoluciones, se toma muy en cuenta el principio de la conservación de la materia, pues si entra cierta cantidad de soluto, debe salir esa misma cantidad en el disolvente, bueno, convertido en el disolvente. Así que la materia no se destruye, se conserva y, bueno, se transforma. Si no tenemos la masa dentro de la disolución, la sacamos por medio de la fórmula de la densidad. Depende de los valores que tengamos. Entonces, bueno, densidad de soluto, densidad del disolvente o de la disolución. Si hablamos de disoluciones, debemos hablar de solubilidad y de concentración.
La solubilidad es la propiedad que tienen los compuestos de interactuar unos con otros y así formar una disolución. Por ejemplo, aquí tenemos, un ejemplo de disolución bastante sencillo. Agua, se le adiciona un soluto, no sé, esto sería un polvito amarillo, y vendría dando una interacción entre los dos elementos. La solubilidad tiene una regla general que es un soluto polar se solubiliza con un disolvente polar y un soluto apolar se solubiliza con un disolvente apolar. Entonces viene como en parejita, polar con polar y apolar con apolar. Con las concentraciones, la concentración es la relación que expresa la cantidad de la solución con respecto a la del solvente. Esa sería la concentración. La concentración se puede medir cuantitativa y cualitativamente. Entonces, si tenemos disoluciones cualitativas, no necesitamos conocer la relación entre la solución y el disolvente exacto. Así que no necesitamos una medida, no necesitamos saber que hay 2 gramos de agua, no se necesita. Esto más bien se diferencia por palabras. Entonces, si hay una concentración diluida o insaturada, significa que el soluto está en una proporción pequeña con respecto al solvente, así que se puede disolver más soluto. Cuando una concentración está concentrada o saturada, significa que en la disolución está al máximo del soluto que puede haber junto con el solvente. Así que no me pueden adicionar más soluto. Por lo tanto, se puede decir que la disolución está en equilibrio. Y las disoluciones sobresaturadas son las que tienen más soluto del que puede resistir el solvente. Para las disoluciones cuantitativas, aquí ya se conoce la relación entre la solución y el disolvente con bastante precisión, y gracias a eso podemos usar las siguientes fórmulas. Una de ellas sería esta, la fórmula de peso-peso, que expresa las partes del soluto contenidas en 100 partes de disolución. Esta se puede usar con cualquier unidad de masa, con tal de que el soluto y la solución estén en la misma unidad. Partes por millón, la fórmula expresa las partes del soluto contenidas en 1.000.000 de partes de disolución o de disolvente. Esta fórmula específica se utiliza principalmente para las disoluciones que están muy diluidas. La fórmula de la fracción molar es la relación entre el número de moles de componentes de la solución, aquí, con respecto al número total de moles de la disolución. La molaridad expresa el número de moles de soluto disuelto en 1 kilogramo de disolvente. El porcentaje volumen-volumen expresa la parte en volumen del soluto contenidas en 100 partes del volumen de la disolución. La fórmula gramos por ciento, o sea, peso-volumen, expresa la cantidad de soluto en gramos que hay en 100 mililitros de disolución. Y la molaridad expresa el número de moles de soluto contenidos en 1 litro de disolución. Y ya es todo, muchas gracias.